produce y cómo se producen los materiales audiovisuales que consumimos todos los días, en la radio, en la televisión, en el cine. Necesitamos cuestionar esas dinámicas de poder. ¿Desde qué perspectiva se nos cuentan las historias? ¿Qué intereses hay detrás? El día de hoy estamos en Luchadoras para platicar con dos compañeras de la Semana por la Soberanía Audiovisual aquí en México. Así que estamos en Luchadoras y quédense. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Gracias por recibirnos en su casa, en su trabajo, donde sea que nos estén sintonizando. Yo soy Lulu Barrera y el día de hoy estoy con dos compañeras. Bienvenidas. Gracias. Con Larisa Rojas, cineasta independiente, y con Laura Salas, de La Sandía Digital. Muchas gracias, Lulu. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bien, muchas gracias por invitarnos. Pues gracias a ustedes por estar aquí. Justo antes de entrar les decía que me da gusto tenerlas de este lado de las cámaras, que siempre andan ustedes detrás produciendo desde otra mirada, de la cual vamos ahora a hablar, pues materiales muy cercanos a las comunidades y a otro tipo de movimientos sociales. Pues para empezar quisiera que pudieran contarnos un poco de cómo surge la idea o la propuesta de la Semana por la Soberanía Audiovisual. No sé, Larisa, si quieres tú comenzar. Bueno, la soberanía audiovisual tengo entendido que nace en el 2013, allá por Lima, Perú, y surge a partir de un encuentro que hubo unos meses antes en La Paz, Bolivia. Entonces, hay un encuentro entre diversos colectivos, entre ellos se encuentran Cine El Centro, Tomate Colectivo, Red Fractal, Grupo Chasqui, y bueno, a partir de este encuentro es que surge la idea de la necesidad de una muestra como es el tipo de soberanía audiovisual, ¿no? Y a México llega apenas este año, esta es la primera edición. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque actualmente, esta semana se está dando esta muestra en distintos países como Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Perú y, bueno, y ahora México, ¿no? Y eso es muy importante destacarlo, es como una apuesta de no de un alcance, sino como de un surgimiento, pues, latinoamericano, ¿no? ¿Cuál es el contexto que permite como que sucedan estos lazos? No sé si tú nos quieras contarlo. Por ejemplo, estas organizaciones que están, ¿cómo entraron en contacto? O sea, son organizaciones que ya se conocían desde antes, que coinciden en ciertas perspectivas, no sé. Bueno, la verdad, hasta donde yo tengo entendido, esto siempre fue un contacto de persona a persona. Nunca fue como te conocí en la red, no. Siempre fue cara a cara, algún encuentro de alguna manera entre colectivos o personas que se fueron conociendo y se fueron involucrando en el proyecto, y así fue creciendo la red a nivel internacional. Entonces eso le da una fortaleza de calidad humana tremenda, ¿no? ¿Y qué tienen en común? O sea, porque para mí es muy claro, al menos al ver a los participantes y las participantes de aquí de México, por ejemplo, Teje Medios, ¿no? La Sandía Digital, ¿quién más? El 77. Medios comunes. También, Naranjas de Hiroshima, Rancho Electrónico, ¿no? Veo que hay como una línea de detrás, ¿no? No sé si nos pueden platicar un poco como cuál es la apuesta o desde qué lugar están trabajando estos medios. Pues yo creo que fue como, sí, o sea, justo como comentaba Larisa, como súper interesante este encuentro, sí, de colectivos y de personas a nivel América Latina y que llegó, o sea, que lo estaban haciendo en Perú y que de ahí se extendió un poco a otros países y ahora que vinieron a hacerlo acá a México, colectivos y colectivas participando desde distintas perspectivas, desde la producción cinematográfica, o sea, cine comunitario, ¿no? Hacer el cine desde las comunidades, hasta la distribución, que es todo lo que tiene que ver con cineclubes, ¿no? Me viene mucho a la mente Naranjas de Hiroshima, que es como toda una distribución de un hacer documental y cine en general, desde una perspectiva
libre, comunitaria, alternativa, digamos, al modelo hegemónico de medios de comunicación que podemos nombrar así de manera general, ¿no? Digamos, aquel modelo que ha prevalecido en los canales de televisión que conocemos históricamente, por lo menos en México, desde que se formó la televisión, hay una narrativa, hay una perspectiva, hay una agenda, hay una manera de ver las cosas que está moldeada por una visión pues netamente comercial. Y así surgió la televisión en México, ¿no? Y del cine pues podemos platicar otro tanto, ¿no? Que pues un poco es extenso y todo, pero un poco yo creo que se resume en esto, en lo que decías, Lulú, en como esta perspectiva de producir contenidos de medios de comunicación, en este caso audiovisuales, que partan desde las comunidades, que partan con una narrativa propia, de una mirada desde las comunidades y no desde una mirada impuesta externa, desde afuera, que además normalmente tiene como trasfondo un proyecto político, digamos, el proyecto político comunitario pues tiende a ir hacia temas de defensa de derechos humanos, de territorio, de soberanía territorial, alimentaria y otros tipos de soberanía, de autonomía, ¿no? Digamos, como de una lucha que refleja muchas veces una lucha anticapitalista versus un modelo hegemónico que muchas veces refuerza esa agenda, digamos, por decirlo así, de manera como muy general. Igual y ahora vamos a entrar un poco más como a detalle de justo estos patrones, porque creo que muchas veces, o sea, que lo consumimos todo el tiempo, ¿no? Sobre todo si, como nos dices, Laura, digamos, si así ha sido históricamente, cuáles han sido las vías para acceder a otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces, cómo se moldea nuestro conocimiento, ¿no? Y qué tanto estos círculos de distribución nos permiten o no criticar, ¿no? O dan pie a la contestación, ¿no? Entonces, creo que, bueno, se vuelve ahí como un círculo vicioso, pero algo que me parece muy interesante es que creo que es la primera vez que se habla, bueno, seguro no es la primera vez, pero es la primera vez que suena un poco más el término de soberanía. Y para que platiquemos un poco de qué es, por qué hablar de soberanía audiovisual y cuáles son los cruces con otros términos que se han usado, quiero que veamos primero un pequeño cortito que es una muestra de los materiales que se están exhibiendo ahora en la Semana por la Soberanía Audiovisual aquí en México DF. Vamos a verlos y regresamos. Chol butik tih moltot yametike tiboneje tipanamile maoktus hecha kucha altanae junyo tonish iskopohi muyuk boyot sakpi kosis tax pasi shukts nopi titas nopenike muyuk butahu juntal spasi tikosits kanyon tonike shuk muyuk salum bai unik hanos navik tikosish ayin shvinata yosils panamilike hayunik shuk yalam shnich nabi tener contactos o diálogo con la naturaleza es lo más importante. Chata mujer chugotis kuslehike ti ahwailetik ta México likchonik ti lumaldike lashchon viktis kulehale shiutis lekilale pet tis bihil shius no pentis lumal batsi vinikanse tohelovens mukur kechlik wiles batiguk tayon tonik tits kanspos baik shius lopes baik tapech welta tegele shiu tita pasel tamantale. Nosotros tenemos derecho a ser libres, ser autónomos. Nosotros no tenemos que ser esclavos de los blancos. Si dejamos que los gobiernos con sus leyes entren, hagan y deshagan, el planeta se va a terminar. ¿A dónde vamos a ir? ¿Con qué agua vamos a subsistir? Es la vida el agua. Y cariku, ang sakus ka ni, cari
Sacha una cona ya no pawana ashkata mai pasari pas por ahí una tupani ali una cona y mana sama una cona ya hanga tupani mai tris pas jadi ku pagarachuni kai alpata. ¿Para qué traes muchos federales? Ajá, aquí no te... Somos unos indígenas que estamos defendiendo nuestro derecho. Hay muchos matones allá. ¿Y por qué el gobernador sí está queriéndose llevar a Hermosillo, llevarse agua a Hermosillo, haciendo un acueducto cuando no hay suficiente agua? Bueno, pues hemos visto un collage, digamos, de un montón de materiales de diferentes luchas en Latinoamérica muy interesantes, ¿no? Y digo, ahora volvemos un poco para platicar cómo fueron producidos, pero ¿nos pueden contar qué es lo que vimos? Por ejemplo, de dónde, qué materiales, de dónde son. Bueno, vale, antes de llegar a este punto, mencionar que, bueno, que el eje temático de esta primera edición es la lucha por el territorio, la lucha y la defensa del territorio, ¿no? Y se manejaron varios ejes, como es cosmovisión, cine resistencia, cine comunitario, cine memoria, videolocura y Latinoamérica suena, ¿no? Entonces esta diversidad, bueno, que fue lo que se presentó en el collage, pues tiene que ver con todos estos ejes. Y bueno. Sí, bueno, yo de los que alcancé a ver más o menos, porque la verdad es que llegó muchísimo material. Muchísimo. La verdad, yo honestamente no he terminado de ver todo el material, o sea, como que también nos queda para seguir viendo y viendo más material, ¿no? Pero de los que alcancé a ver ahí, está, por ejemplo, uno de Real de 14, de los pueblos de 14, que están luchando en contra de la minera, y digamos que nos rescata, sí, la visión del pueblo wixárika, pero también la visión propiamente de los pueblos de 14, que también tienen una posición muy firme respecto de la minera, ¿no? Hay también el tema de los desplazados en Chiapas, un documental que fue producido por Comanilel, que es este colectivo que está allá y que toca una variedad de temas también así muy amplios de producción junto con las comunidades. Está por ahí el de Fosca Libre, ¿no? Que son un colectivo Negro Semilla que hacen animación, que hacen una animación impresionante. ¿Un colectivo Negro Semilla? Un colectivo que se llama Negro Semilla. Ajá. Lo conforman varias compañeras y compañeros que hacen animación y que tienen, digo, para mi gusto, en México. Sí, yo creo que la mayoría de los que vimos en este caso son producidos en México. Creo que sí le pusieron un énfasis en en la producción. Sí, que era un poco la intención, ¿no? Si es una muestra en México, bueno, darle como voz a estos grupos que son minoría, ¿no? Porque justo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Visibilizar este tipo de opiniones, este tipo de realidades, ¿no? Pues vamos a hacer un corte para volver retomando la discusión de qué es soberanía audiovisual y también para profundizar sobre cómo se producen estos materiales, porque no solamente, digamos, o sea, hay dos dimensiones, ¿no? El tema, que queda como muy claro al ver y escuchar los fragmentos que acabamos de ver, pero también la forma de producción, es la apuesta, ¿no? Como política que está detrás. Vamos a hacer un corte, estamos platicando de la Semana por la Soberanía Audiovisual aquí en Luchadoras. La Semana por la Soberanía Audiovisual está sucediendo ahora, en esta semana y hasta el próximo 5 de septiembre, así que pueden entrar a la página web para saber la programación y descolgarse, porque hay conversatorios, talleres, hay estas muestras y bueno, hay mucho por discutir también. Regresamos.
Estamos de regreso, luchadoras. Estamos platicando con Larisa Rojas y con Laura Salas acerca de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Y bueno, nos quedamos justo como en el quick de la cuestión, ¿no? El término soberanía audiovisual, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? ¿Por qué pensar? ¿Por qué hablar de soberanía? No sé si nos puedan platicar. Bueno, yo creo que para empezar la palabra soberanía está muy desgastada, ¿no? Ha sido muy mal utilizada políticamente hablando, ¿no? Y creo que eso de alguna manera distorsiona el entendido del concepto. Cuando se armó la discusión en las primeras juntas, con todos los colectivos, y primero era, bueno, vamos a ponernos de acuerdo a qué nos referimos cuando decimos soberanía audiovisual, fue bien interesante, ¿no? Porque cada uno iba diciendo, bueno, para mí soberanía es tal, yo entiendo por soberanía esto y tal. Y la verdad, bueno, yo me di a la tarea de buscar el primer concepto, así el primerito que se dio en una enciclopedia de qué es la soberanía, ¿no? Y me gustó muchísimo porque justo dice, ¿no?, que soberanía es la capacidad de decidir por uno mismo sin la influencia de leyes externas, respetando siempre las leyes naturales y que son las únicas que te rigen, ¿no? Entonces me encantó el concepto, yo lo solté en la junta y de alguna manera como que todos llegamos al acuerdo de, claro, va completamente por ahí, ¿no? Es en esa línea, de eso se trata, y justamente es de empoderarnos a partir del trabajo audiovisual, ¿no? No sé si, Lau, si quieres comentar algo. No, sí, me encantó. Yo no había oído esta definición y creo que sí engloba como muy bien todo. Digo, la verdad, yo la primera vez que escuché el concepto cuando nos contó Joel, que es un compañero que viene de Perú, que yo creo que ha movido mucho para que esto se pueda concretar y ha sido como súper interesante todo el proceso. Cuando la primera vez que nos platicó esta idea de, bueno, hablamos de soberanía porque hablamos de todo un círculo de producción. O sea, como por lo menos yo desde La Sandía como que habíamos trabajado mucho en la producción propiamente, pero claro, de repente decíamos, ¿dónde está el vínculo con lo que producimos? ¿A dónde llega? ¿No? ¿Dónde se distribuye? ¿Quién ve eso? ¿No? Eso también es parte del círculo de la comunicación finalmente, y sí nos interesa mucho saber, o bueno, no saber, sino también poder llegar a otros públicos diversos, y bueno, si es en América Latina, qué mejor, porque estamos hablando temas similares, ¿no? Sí. En nuestro caso, como Sandía Digital, pues el tema de mujeres, el tema de violencia, el tema de patriarcado, ¿no? Y cuando nos contó, claro, es como esta idea de soberanía desde la producción comunitaria, con temas comunitarios, que lo que ya decíamos antes, contrahegemónicos, etcétera, hasta circuitos de distribución alternativos, independientes, comunitarios, que no se intenten insertar en los circuitos de producción, que también finalmente terminan respondiendo a una visión comercial, hegemónica, y que muchas veces es prácticamente imposible entrar, ¿no? Entonces creo que fue como ahí donde hicimos ese clic de, claro, es todo este proceso, todo este circuito que engloba la soberanía audiovisual. Y bueno, también hubo un foro en el que ustedes discutieron, que abrieron la discusión sobre justo qué es soberanía, ¿no? No sé si nos puedas platicar un poco, Larisa, sobre las diferentes perspectivas que había. Ya nos dijiste en términos generales como un abordaje, y Lau, también tú nos complementaste desde tu visión, pero en ese lugar concreto donde cayó la banda a discutir, ¿qué cosas recuerdas como para elaborar este concepto detrás? ¿Qué se comentaba? Bueno, es que fue curioso porque pasamos bastante rato hablando, creo que todos caíamos un poquito en este concepto desgastado de no terminar de comprender lo que era la soberanía, y o sea, algunos hasta lo mencionaban, es que si yo escucho la palabra soberanía me suena casi a partido político, me suena, sí, ¿no? O sea, es como el referente ya ni siquiera es la palabra en sí, es a qué me refiere la palabra, ¿no? Lo que la práctica ha hecho de la palabra. Exactamente, ¿no? Por eso desde un inicio comentaba, ¿no? Es una palabra ya tan desgastada, tan mal empleada, ¿no? Que ya se diluye el concepto real, ¿no? Entonces fue curioso porque sí, caminamos mucho en ese terreno, ¿no? De darnos cuenta que ni siquiera nosotros mismos estábamos tan claros de lo que significaba, y entonces era como, bueno, si nos vamos a referir a este término tenemos que ser súper claros, ¿no? No podemos referirnos con esta ambigüedad o caer como en este mismo juego político de utilizarlo porque suena fuerte, porque nos empodera, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no?
Y entonces llegaron a este como entendimiento compartido, que me imagino que dentro de las diferencias también, ¿no? Pues creo que no hubo diferencias cuando llegamos a ese punto, ¿no? De decir, claro, finalmente se trata de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? De asumir esta capacidad de hacer sin la necesidad como de estos medios externos, convencionales, fuertes que siempre se han impuesto, ¿no? Un poco, ahora quisiera como vincular la discusión a otras palabras que están por ahí y que nos resuenan, ¿no? También vinculadas a lo mejor a este esquema más alternativo de producción. No sé, cine comunitario, autonomía, autogestión, ¿no? ¿Cuáles son las evocaciones o las interdependencias con esto? ¿Qué pensaría? Pues por lo menos desde nuestra práctica como Sandía, y que nos resuena un montón con toda esta práctica y con los colectivos que también lo están haciendo a nivel de América Latina, en esta parte de la producción, podemos decir, de cine comunitario, de realizaciones audiovisuales comunitarias, mucho lo que buscamos es la apropiación por parte de las comunidades del quehacer audiovisual, ¿no? Desde pensar la historia que queremos contar, es decir, trabajar en el guión colectivamente, hasta producirlo colectivamente, ¿no? Pero que sean las comunidades las que agarren las cámaras, se graben entre sí, ¿no? Propongan nuevos encuadres, propongan al final un propio lenguaje audiovisual que no necesariamente esté vinculado con una forma de ver, ¿no? Volvemos aquí otra vez como a los formatos impuestos, externos, ¿no? Al final como que hemos crecido en esta cultura de ver un modo de ver televisión, un modo de ver cine, un modo de contar historias, y al final eso también es político, ¿no? O sea, la forma también es política, no solo el contenido, ¿no? O sea, hablamos de contenido, pero también hablamos de la forma, ¿no? Y en este caso hablamos de una forma, pues eso, comunitaria, o sea, como diferentes formatos, ¿no? Salirnos un poco, hablamos mucho de esta cuestión de desmitificar la tecnología, ¿no? O sea, como eso, ¿no? Históricamente el cine y la televisión se producen por parte de los medios iluminados. Sí, así, ¿no? Grandes. Además, hombres, ¿no? O sea, en su mayoría son hombres los que están como al frente de las cámaras y con los micrófonos, ¿no? Y parece que es algo súper, muchas difícil, veces como, ¿no? Sí, inalcanzable y ahí lejos. Y es como justamente lo contrario, ¿no? O sea, lo importante no es la tecnología, lo importante es lo que queremos decir a través de la tecnología, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de apropiarnos de esa tecnología y de empoderarnos para contar también nuestras historias, ¿no? Eso, desde la creación del guión, la producción, hasta la distribución también, ¿no? O sea, como comunidades, ¿a dónde queremos que lleguen nuestras historias, ¿no? ¿Con quién queremos dialogar? ¿Quiénes queremos que nos escuchen para seguir fortaleciendo estos discursos y estos mensajes que queremos que estén allá afuera y que finalmente hagan política, ¿no? O sea, política obviamente no pensada en este esquema partidista. Exacto, ¿no? Sí, partidista, superfluo, que además está súper desgastado y sin corrupto. Legitimidad cada vez más, sino en un sentido político de transformación, de concientización social, ¿no? O sea, como de cuáles son las apuestas que estamos poniendo para la transformación desde la defensa, ¿no? O sea, las comunidades tienen un montón de temas de estar defendiendo el territorio central. También cuando estaba como muy en el centro de todas estas pláticas y todas estas prácticas el territorio, dijimos, claro, o sea, no solo, y de eso platicábamos mucho con Joael y las compañeras que hemos estado trabajando acá, no solo el territorio pensado como un territorio externo a nosotros y a nosotras, sino el territorio también nosotras, cuerpo, que significa, o sea, estamos hablando como de algo más amplio en términos territoriales frente a un montón de invasiones y agresiones externas, ¿no? Claro, el territorio llevado como a muchos espacios, ¿no? A muchos niveles, también el territorio mental, el territorio emocional, el territorio físico, el territorio espacial, todo se vale, ¿no? Y creo que, esto que acabas de decir de los múltiples territorios que pueden existir, pienso también cómo, en ese tema de la mirada, ¿no? De cómo hemos construido tradicionalmente la mirada, como una mirada que llega desde fuera y accede a una interpretación de cierta realidad de manera como muy accesoria, muy puntual, como, pues sí, ¿no? Como, ¿cómo decirlo? Con un interés puntual, ¿no? Y en cambio, ¿cómo se puede diversificar toda la gama como de percepciones si se produce desde otro lado, ¿no? Y también, pues, la autenticidad de las personas, de los impulsos, las pasiones, la movilización que sucede desde los propios sujetos que hablan, ¿no?
O sea, no retratar las luchas como un objeto, sino que las luchas hablen por sí mismas, ¿no? Que es algo que no sucede normalmente en los productos que vemos en la televisión. Siempre hay alguien que quiere hablarnos y decirnos qué es tal cosa, en lugar de que se hable desde allá. Claro, siempre nos están formando una opinión, ¿no? Y de pronto esta opción de producción lo que hace es que desde la localidad emerge el verdadero contenido de lo que está sucediendo, ¿no? La pequeña voz de pronto tiene la oportunidad de visibilizar una perspectiva que no había tenido la oportunidad de darse a conocer, ¿no? De eso se trata, finalmente, ¿no? Sí. Y además pienso que la pequeña voz en realidad es una voz enorme, ¿no? Claro, claro, porque además es una voz que seguramente cuando muchas otras comunidades tienen la oportunidad de, por ejemplo, ver el documental que se hizo, no sé, en cierta localidad, se identifican enormemente con la problemática que está viviendo esa comunidad, ¿no? A todo lo que se están enfrentando, y entonces resulta que en toda Latinoamérica se está viviendo algo muy similar, ¿no? Con esquemas de violencia idénticos, pues. Sí, no, definitivamente. Y respecto de este mirar situado, ¿no? Hablamos como a veces de esta posibilidad de las comunidades, y sí, son sectores también históricamente marginados. Yo creo que a eso nos referimos cuando decimos la pequeña voz, porque sí son amplios sectores de la población históricamente marginados de poder contar o reflejar su mirada en una agenda pública que ha sido fundamental. O sea, yo creo que, es muy difícil negar la importancia que ha tenido la televisión, sobre todo la televisión, el cine también, pero en el formar un modo de ver las cosas, las creencias, valores, o sea, finalmente estamos hablando de una identidad. Claro. Y la identidad pues no es solamente una cuestión así abstracta que está por allá, no, es algo que también llevamos a la práctica como sociedad, ¿no? Entonces, como un montón de modelos de actuación, finalmente los hemos aprendido desde la televisión, y justamente por esta, mirada impuesta externa que ya platicábamos, ¿no? Claro. Y esto que platicas tú, Lulu, o sea, ¿cómo estas historias finalmente no son historias narradas para un propósito de alguien externo, ¿no? Cómo finalmente son historias que se narran desde una mirada comunitaria, el mirar situado, ¿no? Desde donde está sucediendo el conflicto, y eso cambia todo, o sea, cambia toda la historia, cambia toda la agenda, cambia todo el sentimiento, cambia, ya somos las sujetas hablando, ya no es como un medio externo hablando sobre nosotras, ¿no? En nuestro caso. Donde media su percepción, además también que puede estar viciada por estereotipos y tal. Claro. Sobre, ellas sienten esto, ellos piensan esto, ¿no? Claro, claro. Normalmente, ¿no? Sí. Como en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos es realmente imponer una visión. Sí, ¿no? Por ejemplo, nos pasaba mucho ahora que trabajábamos con los movimientos en Michoacán, y que tú decías, ¿no? Este documental de Ostula que justo se está programando ahora en estos días. Toda la narrativa, o sea, basta analizar toda la narrativa de los medios grandes de comunicación que se hizo respecto de las autodefensas. Claro, ahora seguro. Documental que ha ganado no sé cuántos premios hablando de las autodefensas como un movimiento así, 100% narcotraficante, ¿no? Perdiendo de vista todas las aristas de las policías comunitarias, de la organización comunitaria que hay atrás de eso, ¿no? O sea, normalmente es una mirada plana, simplista, que intenta guiar la mirada del público en general, por así decirlo, hacia normalmente un deslegitimar los movimientos sociales, hacerlos menos, porque finalmente son movimientos que están disputando agendas que a alguien le convienen, ¿no? A alguien le conviene que... O a alguien le molesta. A alguien le molesta, hay intereses por ahí de por medio, ¿no? Sí, distorsionar a tal punto la información que de pronto los afectados se vuelven los violentos, ¿no? Siempre existe como esta acusación, ¿no? Se sigue criminalizando los movimientos. Exactamente. ¿No? Estigmatizar lo que decías, ¿no? O sea, acaban hablando con estos códigos así estigmatizadores, simplificadores. Binarios, sí. Vamos a hacer un corte y regresamos para que también conozcan más acerca de qué pueden ver en estos días en la Semana por la Soberanía Audiovisual. Estamos en Luchadoras, regresamos. Duopolio, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca,
pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no. No muestran contenidos ricos y diversos y entonces, pues precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más y no lo que realmente le puede interesar a la población en general. Están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad. Rompeviento. ¿Rompe qué? Es algo que transgrede, ¿no? Romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. No sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues. Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver. Explíqueme. Rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues ¿qué será? Seguimos aquí con nuestras compañeras Larisa y Laura platicando de la Semana por la Soberanía Audiovisual que se va a llevar a cabo hasta este 5 de septiembre. Les estamos poniendo aquí el sitio web para que puedan entrar, ver la programación y ahora ustedes nos van a platicar un poco de qué hay en la muestra. No sé si nos quieras platicar, Larisa. Bueno, tenemos una variedad increíble porque nos llegaron proyectos tanto de ficción como de cine documental y también un poquito como experimentales. Entonces, bueno, tratamos de darle como cierta homogeneidad a las proyecciones para que tuviera un poquito más de sentido. Además de que, bueno, algunas proyecciones, en algunos espacios, antes de las proyecciones va a haber conversatorios que de pronto también tienen que ver temáticamente y igualmente talleres, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre mencionar de los documentales que se van a estar proyectando, por ejemplo, mañana jueves, que creo que vale mucho la pena pues lanzarse. Bueno, vamos a tener para empezar el conversatorio de gentrificación en el 77, que seguramente va a estar buenísimo. Lo van a llevar el colectivo Ratio y Subversiones. Y bueno, en Casa Tamats desde el martes se inició con un taller de cine documental que justo termina mañana jueves y que de todos modos, aunque no hayan asistido, pueden integrarse, no hay ningún problema. Todos los talleres son gratuitos, igual que los conversatorios y las proyecciones. Y bueno, de títulos me vienen, es que son un montón. Ya leerlos es una locura, ¿no? Por ejemplo, La vida al límite, petróleo en la Amazonia ecuatoriana, también nos llegaron proyectos a nivel internacional. Está también Black Tape, también vamos a tener mañana La oscuridad de la belleza, Extinguirnos sin ser dioses, ¿no? Además, digo, lo que es interesante es que tenemos distintas sedes en la ciudad, entonces no importa si vives muy al sur o en el centro, ¿no? Hay como la oportunidad de ver algo. No sé si sea el momento como de mencionar algunas de las sedes. Sí, porfa, justo eso te iba a preguntar. Claro, pues por un lado está, bueno, Casa Tamats y el Rancho Electrónico, que están ubicados en la Colonia Obrera y de hecho están en el mismo edificio, así que bueno, hay como el chance de saltar de uno a otro. También está el 77 en la Colonia Juárez, el Embarcadero de Salitre, allá en Xochimilco. También contamos con, en La Merced hay un par de espacios, mañana va a estar en Queranta, que es un centro cultural. Y bueno, también está Medios Comunes, Cráter Invertido, está Casa en Talavera. La Narvarte, Medios Comunes, ¿no? Exactamente, Medios Comunes está en la Narvarte, Cráter Invertido está más por San Cosme. Y también, bueno, está Casa Talavera. En la Merced, ¿no?
Casa Talavera está, sí está cerca a espaldas de la Suprema Corte, ahí muy cerquita del metro Zócalo. Ajá, exacto, más bien, ¿no? Como en el centro. A Colman, en el Estado de México, también hay una sede, o sea que no hay pretexto para la gente en el Estado de México. Bueno, estamos poniéndoles otra vez los enlaces, ¿no? Para que puedan clavarse ahí con detalle, ver. Pero no sé si nos quieras, no sé, Lau, si tú nos quieres decir de algún otro taller que en particular quieras recomendar. O... Sí, no, yo creo que también un componente muy importante de toda la Semana de la Soberanía Audiovisual es justo los talleres, porque justo la idea también es pues compartir saberes, experiencias, para que pues más gente use las herramientas audiovisuales y pues más gente sigamos contando más historias, ¿no? Entonces hay por ahí, por ejemplo, no sé, el de transmisión en streaming, que se va a hacer justamente en Xochimilco, y la idea es un poco estar transmitiendo en vivo todo lo que está sucediendo en la Semana de la Soberanía Audiovisual. Entonces, quien esté interesado, interesada en tener herramientas de televisión y streaming, pues creo que es una súper buena oportunidad. Hay también ahí de cine comunitario, de animación, de radio. Por ahí hay también, bueno, vamos a platicar de software libre, edición con software libre. Claro, edición. También eso, ¿no? O sea, como toda la postura política, ¿no? O sea, también pues no dependamos de la tecnología para poder editar, entonces pues está buenísimo aprender a editar y hacer toda la producción en software libre. Vamos a estar platicando por ahí también del mapeo de territorio audiovisual, que es mapeo de territorio audiovisual. Que es una plataforma de CrowdMap, se llama, que es como entre todos y todas vamos subiendo producciones audiovisuales, y la idea es que ya hay varios colectivos y colectivas que en América Latina han subido sus producciones ahí, y pues sirve un montón, ¿no? Para otros cineclubes, para otros espacios. ¿Pero qué es, como un mapa donde subes material y alguien más lo puede descargar y usarlo? ¿O cómo? Pues es un mapa donde tú clasificas tu material, tú dices, hay tales producciones sobre tales temas, lo ubicas geográficamente, pones la duración, el formato, o sea, una serie de clasificaciones que si yo después quisiera ver cuántas producciones sobre feminismo hay en América Latina, me aparecen ahí. Y si después me quiero ir a México, me aparece. O si después me quiero ir a Argentina. O sea, es como una forma de sistematizar las producciones audiovisuales alternativas, independientes, comunitarias, etcétera. ¿Y sabes cómo se puede acceder a esa plataforma? Sí, por ahora se llama territorioaudiovisual.crowdmaps.com. Bueno, se los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Sí, ahí Pero también pueden buscar bien. Territorio audiovisual. Sí, y quien esté como mucho más interesado o interesada también, va a ser el sábado. Entonces también el último día. El último día, sí, para que también puedan buscarla. O el viernes, perdón, ya estoy. El viernes de 4 a 5. El viernes de 4 a 5. Justo ahora que mencionabas esto de apropiarnos de las herramientas de producción para contar historias, era una pregunta que me surgió hace rato que les escuchaba platicar sobre cuál es el papel del o el cineasta, ¿no? Ahora, o sea, creo que también es un tema que ustedes están contestando, ¿no? En la práctica y políticamente, y, o sea, es otra apuesta, ¿no? Porque creo que de pronto este ensalzamiento del ego es la directora o el director y es su sello y bla, 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 como que juega mucho en estos circuitos de cine, por ejemplo, de ficción o de documental. Y me imagino que también es otro el rol, o sea, cómo se acercan ustedes es otro el rol, ¿no? Como acercando facilitadores de un proceso, más que como autores o autoras. Exactamente, se colectiviza el trabajo, entonces el proceso creativo cambia, ¿no? Ya se diluye esta cuestión de los egos, porque además ya no hay una intención de perseguir los premios de los festivales, ¿no? Que eso ocurre mucho como en el medio cinematográfico, y la mayoría de los cineastas, pues eso, ¿no? Van por esa línea, ¿no? Y siempre están pensando en yo quiero ganar premios para ganar un reconocimiento, para poder hacer producciones de cierto nivel, ¿no? Y de pronto en el cine comunitario es otra cosa, es otra vertiente, porque justo estás colectivizando tu conocimiento, estás socializando todo eso, entonces la creatividad, surge de otra manera, y ya no importa ni lo que tú traes, ni hay para nada esa intención, ¿no? Y lo mismo ocurre con los medios, ya ni siquiera, algo que suele suceder mucho entre cineastas es que
existe como cierto glamour, ¿no? En el sentido de que, ay, no, si no vas a filmar con cierto formato, con cierto tipo de cámara, tu producción es mediocre, o es mala, o es pobre, o tal, ¿no? Y de pronto en el cine comunitario eso se rompe, ¿no? Porque ya no importa si estás grabando hasta con la cámara del celular, ¿no? Eso, ¿qué más da? El chiste es levantar la imagen, lo que importa es el contenido. Y la mirada desde la propia comunidad, ¿no? Exactamente, porque ya no te interesa formar una opinión, lo que estás haciendo es retratar una realidad tal cual es, ¿no? Y eso obviamente reconfigura la conciencia de quien no está viendo el documental, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que sí va con ir rompiendo también esos esquemas individualistas, basados en el ego, que muchas veces también pues justamente son contrarias a los valores que están defendiendo las propias comunidades, ¿no? en su apuesta de transformación social. Ahora también yo creo que siempre hay una tensión, ¿no? Porque la realidad es que a la hora del hacer cinematográfico, pues no todos y todas pueden tener la cámara, no todos y todas, ¿sabes? Entonces sí, finalmente sí hay metodologías para trabajar de manera colectiva o lo más colectivamente posible, el hacer cinematográfico o la realización audiovisual. Pero por ahí también platicábamos en un encuentro donde estuvimos hace poco, Lulú y yo, ¿no? Lo colectivo también puede complejizarse, ¿no? Entonces, vale la pena también desarrollar prácticas en el quehacer colectivo, ¿no? O sea, vale la pena entre todos y todas. Y aprendiendo en el camino, ¿no? Exacto. Claro, y es que estamos aprendiendo, porque finalmente no venimos de una sociedad que sea colectiva, ¿no? Justo es lo contrario, claro. es bien individualista, ¿no? Entonces, de pronto hacer cine comunitario es aprender un montón, ¿no? A muchos niveles, pues. Y es un trabajo de construirte también a ti misma, ¿no? Totalmente. De salir de ti y de que salir de ese lugar que te han dicho que tienes que tener, ¿no? Claro. O que, sí. Sí, dejar de defender ese personaje que has creado de ti, ¿no? Porque eso ni existe además, ¿no? Y desaparecer. Exactamente. Pues fundirte con una comunidad, te vuelves como un mismo organismo, ¿no? Sí, sí. Sí, y la verdad es que, bueno, a nosotras nos ha pasado cuando hay confluencia en los valores y en el ambiente y como en lo que está pasando, muchas veces surge así de manera súper espontánea y natural, ¿no? Y casi que hay como el engranaje se da, ¿no? Otras veces no tanto, pero digamos que son experiencias, ¿no? Claro que ahí se van acumulando. Bueno, pues yo también quiero compartirles, antes de irnos a este corte, la página web del proyecto de Larisa, que estamos viendo por ahí, por unatierraviva.wordpress.com, para que también puedan conocer el trabajo que ella hace y la apuesta que tiene desde allá. A ver si nos las ponen. Perfecto, ahí está, para que puedan darse una vuelta. Muchas gracias. Y el Twitter de La Sandía Digital, y que también pueden buscar en internet en la página web de La Sandía Digital para ver sus producciones. Vamos a hacer un corte, estamos ya en la recta final de Luchadoras y todavía tenemos un montón de qué hablar, así que quédense.
Estamos de regreso en Luchadoras y vamos a ver ahora otro fragmentito de este collage de materiales que se pueden estar viendo en la Semana por la Soberanía. ¿Qué tal? En la Semana por la Soberanía Audiovisual. Ya me agarró el trabalenguas. Vamos a verlo y regresamos. Y el rompecabezas lo armás como querés, desafiando las normas y los estereotipos. La cumbia es el pulso de Latinoamérica y la reina de la calle. Por eso hablamos de la soberanía alimentaria. ¿Cuál es la soberanía alimentaria? El derecho que tenemos de elegir qué queremos comer, qué queremos sembrar, a dónde queremos sembrar y sin imposiciones. De no estarle consumiendo a los grandes productores, a Walmart, por ejemplo, que explota a todos los campesinos y les da una cantidad mínima por todas sus producciones, pues de que hay una forma de que se creen sus propios alimentos, ¿no? Y muy económico y más saludable que en otros lados. Entonces es conciencia nada más, ¿no? ¿Qué tal, niños? ¿Les gustó la función? ¿Cuál es su animal favorito? ¿Ya estoy seguro que es un perrito? Sí, mira, voy a hacer un perrito. ¿Qué te parece? Bueno, pues ya ven, del 31 de agosto al 5 de septiembre está sucediendo la Semana por la Soberanía Audiovisual, no solo aquí en México, sino en varios países en América Latina. Y bueno, vimos a las cumbia queers, ¿no? Increíbles, así que si quieren ver el documental, pues vayan. También vimos por ahí a una compañera que decía justo lo que hablamos al principio, ¿no? Elegir, poder producir, poder consumir lo que nosotras y nosotros queremos, libres de imposiciones. Claro. Así que gracias por estar aquí, qué increíble oportunidad. ¿Nos quieren platicar un poco de la clausura? Bueno, pues la clausura se va a llevar a cabo el viernes 5, que es el cierre, va a ser en Xochimilco, ahí en el Salitre. Sábado 5. Perdón, ¿no? sábado 5, sí es cierto, en el Salitre, ahí en Xochimilco, y bueno, va a haber varias proyecciones bastante interesantes, como Cumbia, La Reina, 6 décadas de cumbia argentina, que está buenísimo, y The Lady of Percussion, de 10 minutos, bueno, es un cortito, y pues va a ser una fiestota. Entonces, vale mucho la pena cerrar así, bailando y festejando la soberanía, ¿no? Porque la fiesta es también una forma de hacer comunidad, ¿no? Totalmente. Eso sí, también es un concepto súper lindo de todo el cine comunitario, ¿no? Ahora que estuvieron acá los de Cine en Movimiento de Argentina, que también hacen cine comunitario, decían eso, se trata de democratizar no solo los medios de comunicación, sino también democratizar la alegría de hacer medios, ¿no? O sea, construirnos no solo a través de las historias que son como más tristes o más fuertes, sino también de las historias alegres y de la alegría que nos produce, pues, ser parte de una construcción. De la lucha, ¿no? Sí, También. Claro. Sí, sí. Pues hablemos ahora un poquito sobre la distribución, ¿no? Porque bueno, hablamos ya de la producción, de la mirada dominante de la producción y tal, pero también los circuitos de distribución. ¿Cómo nos llega? ¿Por dónde nos llegan? Hay muchos intereses económicos detrás de lo que consumimos. ¿Por qué de pronto parece que no podemos allegarnos a otras miradas, a otro material? Prendemos la televisión y ahí es la misma mierda, vemos las cadenas comerciales y son lo mismo, o sea, Hollywood y Estados Unidos hasta el tuétano. ¿Cómo salimos de ahí? ¿No? Claro, desgraciadamente hay un criterio delimitado que se impone una vez más, ¿no? Y en el aspecto de la distribución, las distribuidoras se comportan de la misma manera, ¿no? Porque el interés es el dinero. Y si lo que tú ofreces no está dentro de ese criterio, no calificas, ¿no? Entonces no hay un apoyo a ese tipo de proyectos. Y bueno, justo la Semana por la Soberanía Audiovisual pretende proponer una forma de distribución autónoma, ¿no? Donde, ¿por qué vamos a necesitar este sistema siempre? Porque siempre tenemos que depender, ¿no? Justo no, somos capaces de crear nuestras propias opciones, nuestras propias sedes, ¿no? Y la verdad es que el trabajo ha funcionado bastante, tanto que ya es una red internacional. Y cada vez que se invita a un colectivo o a un cineasta independiente, la reacción siempre ha sido bien bonita, porque en cuanto ven el proyecto es claro que me uno a esto, ¿no? Y es un unirse, se conjuntan un montón de voluntades completamente desinteresadas del aspecto económico, ¿no? Donde ya lo que interesa es justamente distribuir este tipo de proyectos y visibilizar pues los videos comunitarios, ¿no? Sí, pues sí, como decíamos al principio, justamente para nosotras fue como
esta pieza que viene a cerrar como toda la idea de comunicación, del círculo de comunicación, ¿no? O sea, ya no solo producir comunitariamente, alternativamente, libremente, sino también tener la capacidad de generar esos espacios para distribuir independiente de los espacios que ya hay creados. Dígase la televisión, que ya sabemos que por lo menos en México es un duopolio televisivo que ostentan más del 90% del espacio aéreo para pasar la programación que ese duopolio quiere pasar, o los circuitos cinematográficos, que son 2 o 3 cadenas que privilegian la programación de Hollywood, que privilegian el dinero. O sea, no es solamente que estamos, que nos determinan qué es lo que podemos ver, sino nos determinan quiénes lo pueden ver, porque además ahora ya hay que pagar, muchísimo dinero, ¿no? O sea, todo, como dice Larisa, todo está basado en un criterio económico. Entonces, esta es la manera de saltarse esos circuitos, y no solo a través de Internet, porque creo que en Internet hay un montón de propuestas para, por ejemplo, yo diría rompevientos o otros espacios donde se pueden ver contenidos distintos, pero aquí también es una apuesta por irnos a la Merced, irnos a Tepito, ¿no? Claro. Es lo que yo pensaba justo al ver cuando mencionaban las sedes, ¿no? También hay una apuesta ahí de qué lugares están decidiendo llegar. Exactamente, es acercarnos, ¿no?, a espacios tremendamente populares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lunes, que fue el arranque de la Semana de la Soberanía, fue bien bonito porque estando ahí en medio de Tepito, en el mero corazón, la gente pasaba, se asomaba y veía que estábamos proyectando algo, ¿no? Y pues los invitábamos, pase, siéntese, ¿no? Y pues se pasaban ¿no? Ellos estaban en su casa porque nosotros nos fuimos a meter ahí, ¿no? Y fue como un compartir con toda esta comunidad. Vuelvo a lo mismo, Semana por la Soberanía se ha movido a partir de la relación y de la mirada de persona a persona. Así empezó y así trabaja, ¿no? Y es lo que se recupera, yo creo que también un poco en estos espacios, ¿no? O sea, como de ver cine colectivamente también. Exacto. O sea, no solamente producirlo, sino verlo, ¿no? Y tener después también espacios para comentar qué es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, volver también como estos lazos humanos, físicos, reales, ¿no? Además de los virtuales, ¿no? Porque no deja de haber un vínculo con lo virtual, pero también recuperar estos espacios donde veamos colectivamente y también analicemos críticamente y colectivamente lo que estamos viendo, y no solo ver, sino también todo este proceso de curaduría colectivo que se hizo, ¿no? Claro, o sea, seguro, eso es muy importante. Abrir la convocatoria y ver entre todos y todas el material y decidir, y todo el proceso de las sedes, como también fue colectivo, ¿no? O sea, como que fue una colectivización de todo el proceso, también el propio montaje o la producción como detrás para que esto fuera posible, ¿no? Claro, y la validación de un montón de opiniones y de miradas, ¿no? Porque justo así se trató de hacer todo el tiempo, ¿no? De lo que cada uno opina es importante, ¿no? Lo que cada uno propone es importante, ¿no? Aquí no hay jerarquías, aquí no está el que manda y el que decide, no. Realmente fue colectivo. Entonces eso fue muy, muy bonito y fue un aprendizaje constante, ¿no? Porque en cuanto te ganaban las ganas de controlar, pues todos te veían como, eso no juega aquí, ¿no? Sí. Pues creo que es otra manera total de ver, de experimentar, de hacer no solo cine, sino también pues propiciar este espacio colectivo, ¿no? De muestra, de compartición, ¿no? Pues muchas gracias, chicas, por haber estado aquí. La verdad es que me da mucho gusto, y a ustedes recordarles que la Semana por la Soberanía Audiovisual está todavía hasta este sábado 5 de septiembre. Entren en la página web para que puedan ver información y descolgarse por allá. ¿Les parece si hacemos un pequeño juego de palabras antes de terminar? Vale, bueno, a mí me gustaría agradecerte mucho que nos hayan invitado y la oportunidad de poder compartir esto con toda la gente que nos está viendo en este momento. Ya saben, Rompeviento es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lulu. Bueno, ¿qué piensan cuando yo digo poder? Comunidad. Ayudar. Lucha. Movilización. Resistencia. Cuando digo cine. Alegría. Crear alegría, mira. Movimientos sociales. Resistencia. Historia. Independiente. Alternativo. Me quedé en blanco. Libre. Amor. Resistencia. ¿Y soberanía? Empoderamiento. Círculo virtuoso. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos esta apuesta también, que es además que recoge, ¿no? Recoge una apuesta política desde hacer cine, radio, televisión, desde las comunidades, desde abajo. Gracias, ha sido un placer tenerlas aquí.
Ay, muchísimas gracias, al contrario. A ti, Lulu, muchísimas gracias. Pues nos vemos la próxima semana. Estamos en Luchadoras, quédense en Rompeviento. Todavía queda una noche con mucho por ver. Y también, al final, no se acuerden, 0 decibeles, los va a poner a bailar como cada miércoles. Nos vemos, hasta luego. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully. I'll play my part as we take care of we. See, I'm done with the superficial, artificial. We official, we insane. My soul and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink. For the covenant we sign and what others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be.